Mucha atención Colombia porque se destapa un nuevo escándalo de corrupción en donde el uribismo se habría robado más de 1 billón de pesos. Finjamos sorpresa, el uribismo robando. No puede ser. Esto involucra al exfiscal Francisco Barbosa, al líder de la red criminal al interior de la unidad de gestión de riesgo en el entonces gobierno de Iván Duque, el señor, ya les digo el nombre, Eduardo José González Angulo, exdirector de la unidad de riesgo del señor Iván Duque. Al mismo Centro Democrático, a 15 congresistas y altos funcionarios del gobierno de Iván Duque. Claro, como no, un montón de particulares, pero lo que convoca acá son estos nombres principalmente. Es un caso que supera por más de 3 veces el actual caso de Olmedo López y Sneider Pinilla, cuyo dinero Carlos Carrillo, actual director, logró recuperar. Esto de Olmedo solo fue la punta del iceberg de un caso mucho más grave. Ya que no adivinan la reacción de la prensa tradicional. Absoluto silencio. Llevan meses con este tema de Olmedo López, que sí, no le resto importancia, debe pagar todos los responsables, pero este caso que nos convoca hoy es muchísimo más grave y no hay un solo titular hablando de ello en los medios tradicionales. ¿Por qué callan? Yo tengo varias razones, pero quiero leerles a ustedes en los comentarios de quienes están llegando y conectándose en este instante. Un saludo para todos y todas. Empecemos esta mañana con algo que no es sorpresa, otro escándalo de corrupción que se destapa y que la prensa tradicional calla. Entonces, hagámosles el favor de compartir, de publicar, de mandar por todas las redes y medios posibles esta información para que hagamos el trabajo que no hace la prensa tradicional en este país, es decir, informar. Esta investigación la hace RTBC, le toca al sistema de medios públicos que por primera vez es decente en este país y este sistema de medios públicos cuenta lo que los medios tradicionales callaron. Cuando esta red de corrupción uribista fue denunciada por Henry Anaya hace más de un año, a quien ya escucharemos, es el denunciante, Javier Pava también hace eco de esta denuncia. Ustedes recordarán, el exdirector de la unidad de gestión de riesgo de Gustavo Petro. Y el mismo presidente Gustavo Petro ya venía anunciando este escándalo de corrupción. Pero como es el petrismo, como es la izquierda, la prensa tradicional, todo lo que huela a Petro calla, no investiga, se hace el de los ojos ciegos y oídos sordos. Pero bueno, menos mal, estamos acá, medios alternativos de comunicación, para hacer todo lo que no hace la prensa tradicional. RTBC no tiene el alcance que sí tiene la prensa tradicional, así que les invito a compartir esta información que ya veremos en breve, en segundos. Entonces, nos roban en la cara y ahora vienen a decir la derecha que es la culpa de este gobierno, que la corrupción nace en este gobierno que lleva 2 años, cuando ellos tienen enquistado en su ADN estas prácticas. De lo contrario, no lo harían y obtendrían impunidad alguno como lo hacen actualmente. Entonces, vamos con el escándalo de corrupción que revela RTBC y que ya había sido denunciado. La misma Corte Suprema de Justicia ignoró esas denuncias. Entonces veamos los detalles acá. Minutos, muchísima atención, una noticia muy importante. En el calentado vamos a conocer en exclusiva la existencia de documentos judiciales en los que se denuncian hechos de corrupción que supuestamente ocurrieron entre 2018 y 2022 en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, los cuales supuestamente superan 1 billón de pesos e involucran el 60% del Congreso de la República. Nuestro compañero Juan Carlos Giraldo, editor judicial de RTBC, nos cuenta en qué consiste esta información.
Mauricio, televidentes del Calentado y a la audiencia de la Radio Nacional, mucha atención. Los documentos a los que los medios públicos de Colombia han tenido acceso revelan que en enero del año 2023 fue interpuesta una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en los que ya se advertían de los manejos irregulares que supuestamente estaban ocurriendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la denuncia hay varios puntos muy importantes. El primero de ellos, dicen que entre el año 2018 y 2022 se pudieron haber apropiado de por lo menos 1 billón de pesos. Es decir, los hechos que conocíamos hasta el momento que están involucrados Olmedo López y Sneider Pinilla serían solo la punta del iceberg de un escándalo de corrupción que en el expediente aparece como una oficina criminal que saca recursos para el bolsillo de funcionarios, contratistas y particulares que se beneficiaban de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de todos los colombianos para apropiarse en beneficio propio de estos recursos. Lo más importante que también se destaca en este expediente al que tuvo acceso RTBC Noticias, El Calentado y los medios públicos de Colombia es que estas denuncias además habían sido puestas en conocimiento por quien fuera el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la época, Javier Pava, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con las denuncias en las manos y con un gran número de evidencias sobre estos supuestos hechos de corrupción, inadmitió la denuncia y señaló que no tenía suficientes evidencias para avanzar en la investigación. Quiere decir que todo esto estaba advertido desde por lo menos enero del 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en marzo de ese mismo año es inadmitir la denuncia, pero en consecuencia le piden a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento una fiscal delegada anticorrupción, que investigue estos graves hechos denunciados ante esta instancia judicial. Todos estos hechos, entrevistas con el denunciante, los documentos, reacciones y un análisis completo de esto lo vamos a entregar a ustedes y a todo el país en nuestras emisiones de RTBC Noticias a lo largo del día. Bueno, Juan Carlos, a las 8 de la mañana 45 minutos pasó una noticia. Hágame el favor, la Corte Suprema de Justicia, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todos los hechos, decide inadmitir la denuncia hace un año y se la traslada a la Fiscalía de Francisco Barbosa. Es decir, le traslada la denuncia de los responsables del Centro Democrático, del gobierno de Iván Duque, al fiscal general de la Nación que le hizo campaña al Centro Democrático y al expresidente Iván Duque. Hágame el favor. Acá tenemos más detalles de lo ocurrido. El señor Javier Pava nos revela en esta entrevista la relación entre esta red de corrupción con el Centro Democrático. Así es, gente, con el uribismo. Y varios de los congresistas pertenecientes a este partido. Escuchemos. Doctor Pava, usted dice esto es un tema estructural, pero ya vimos que las denuncias, que no solamente fueron las públicas que hizo usted y el propio presidente, sino las que llegaron formalmente a la Corte, pues nunca se le dieron un trámite, las inadmitieron por supuestamente falta de evidencias. Y allí mencionan a una persona clave que es Eduardo José González, entonces director 2018-2022 de Gestión del Riesgo. ¿Quién es Eduardo José González y qué tendría que ver con estos hechos? Eduardo José González es la segunda vez que llegaba a la Unidad Nacional. Había estado en el segundo gobierno de Uribe y luego llega en el gobierno de Iván Duque como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Él es una persona que conocía muy bien todo el manejo administrativo y funcional de este tipo de maniobras que existían allí, y básicamente lo que se hizo es que viene el cambio de la ley de gestión de riesgos, pasamos a la ley 1523, donde le da unos superpoderes a la Unidad Nacional de que puede contratar de manera directa, expedita, por montos, digamos, supremamente altos, y se establece un entramado allí entre la aprobación que daba en Hacienda el director de presupuesto, el director de la unidad, digamos, manejaba todo el tema de lo que fueron estableciendo como unas cuotas, como lo mencionaba el denunciante, unas cuotas por departamento o por congresista de acuerdo a los favores políticos que se requerían allí. Con esto, efectivamente, se buscaba, por un lado, el tema de las declaratorias de calamidad pública o desastre para contratar de manera directa. Y por otro lado, un tema que llamaron banco de proyectos. Hágame el favor, o sea, bueno, la verdad es que nos sorprende si el uribismo tiene presos en este momento por robarse los recursos destinados al plan de alimentación escolar de los niños. O sea, si son capaces de robarse la comida de los niños, ¿cómo no van a ser capaces, como lo dice ahí el señor Javier Pava, de inventarse calamidades públicas para destinar dineros a esa supuesta calamidad y terminar robándoselos? Es que
En verdad, siempre hay que esperar lo peor de esta gente y siempre van a lograr sorprendernos con una jugada aún más